Mi hermana llegó del extranjero con regalos lujosos. Un reloj suizo. Perfumes franceses. Un bolso de cuero italiano. Todos para mí. Más tarde mi hijo habló por teléfono y separó los regalos en su carro diciendo que su esposa lo iba a usar más que yo. Que se lo llevaría todo para ella. Fue entonces cuando mi hermana perdió la paciencia. Pero antes de llegar a ese momento tengo que contar cómo comenzó todo. Porque nada de esto pasó de la nada. Nada se rompe sin antes haber estado agrietándoos por mucho tiempo. Tengo 69 años y hacía meses que no sentía ese calor en el pecho. Esa mañana sonó el teléfono y era Paula, mi hermana menor, llamándome desde Italia. Su voz llegó clara y emocionada a través de la línea. Me dijo que vendría a visitarme en 2 semanas. Que traería regalos. Cosas que había comprado pensando en mí. Cosas que sabía que me gustarían. Cuando colgué el teléfono me quedé sentada en la cocina mirando la pared. No lloré, pero sentía algo parecido al alivio. Hacía tanto tiempo que nadie me decía que había pensado en mí. Que había elegido algo especialmente para mí. Paula siempre fue así. Desde niñas ella fue la que me defendía en el patio de la escuela. La que me prestaba sus zapatos cuando los míos se rompían. La que guardaba la mitad de su pan dulce para dármelo en secreto cuando mamá no alcanzaba a comprar suficiente comida. Cuando ella se fue a vivir a Europa hace 15 años, sentí que perdía a mi única aliada. Pero nunca dejamos de hablar. Cada mes me llamaba. Me preguntaba cómo estaba. Me escuchaba de verdad. Y ahora volvería. Con las manos llenas. Con el corazón lleno. Pensando en mí. Miré por la ventana de la cocina y vi el patio vacío. Las plantas que antes cuidaba con tanto cariño ahora estaban secas. Nadie me ayudaba a regarlas. Nadie preguntaba si necesitaba algo. Nadie notaba cuando pasaba días enteros sin hablar con nadie. Teodoro, mi hijo, vivía a 3 cuadras de mi casa. Tenía 42 años. Estaba casado con Ivana desde hacía 8 años. Trabajaba en una empresa de logística. Ganaba bien. Tenía carro. Tenía todo lo que necesitaba. Pero casi nunca venía a visitarme. Y cuando venía era rápido. Entraba. Tomaba un café. Miraba el teléfono. Decía que tenía que irse. Que Ivana lo estaba esperando. Que tenían cosas que hacer. Yo nunca decía nada. Solo asentía. Sonreía. Le decía que no se preocupara. Que yo estaba bien. Que entendía que estaba ocupado. Pero por dentro sentía un vacío que crecía cada vez más. Un silencio que pesaba como si la casa estuviera llena de piedras. A veces me preguntaba si había hecho algo mal. Si había sido mala madre. Si merecía este abandono tan callado pero tan real. Después de la llamada de Paula, pasé el resto del día limpiando la casa. Quería que todo estuviera perfecto cuando ella llegara. Quería que viera que yo seguía siendo la misma. Que no me había derrumbado. Que todavía tenía dignidad. Barrí. Lavé los platos. Sacudí los muebles. Cambié las sábanas de la cama del cuarto de visitas. Puse flores frescas en un jarrón sobre la mesa del comedor. Cuando terminé ya era de noche. Me senté en el sofá con una taza de té y marqué el número de Teodoro. Quería contarle que su tía vendría. Pensé que tal vez eso lo animaría a venir más seguido durante esos días. Que tal vez querría pasar tiempo con nosotras. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonaba cansada. Distraída. Le dije que Paula vendría en 2 semanas. Que traería regalos. Que sería lindo que él también viniera a verla. Hubo un silencio breve del otro lado. Después dijo que vería si podía. Que tenía mucho trabajo. Que me avisaría. No dijo que se alegraba. No preguntó cómo estaba Paula. No dijo nada que me hiciera sentir que le importaba. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla oscura. Sentí ese peso otra vez. Ese vacío que no se llenaba con nada. Me fui a dormir temprano esa noche. Pero no pude descansar bien. Soñé con mi infancia. Con Paula y yo corriendo por el campo donde crecimos. Con mi madre llamándonos para cenar. Con mi padre sentado en la mecedora del porche fumando su cigarro. Desperté antes del amanecer. La casa estaba fría. Silenciosa. Vacía.
Me levanté y preparé café. Me senté junto a la ventana y vi cómo el sol empezaba a iluminar las calles. Los vecinos salían a trabajar. Los niños caminaban hacia la escuela. El mundo seguía moviéndose como si nada. Pero yo me sentía detenida, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Las 2 semanas pasaron lentamente. Cada día revisaba el calendario. Contaba los días que faltaban. Imaginaba el momento en que Paula tocaría la puerta. Su sonrisa. Su abrazo. Teodoro no volvió a llamar. Yo tampoco lo busqué. Ya estaba acostumbrada a su indiferencia. Ya no esperaba nada de él. 3 días antes de que Paula llegara fui al mercado a comprar comida. Quería cocinar todo lo que a ella le gustaba. Tamales, mole, arroz con leche, pan dulce. Gasté casi todo el dinero que tenía ahorrado. Pero no me importó. Paula se merecía eso y más. Cuando volví a casa con las bolsas llenas, vi el carro de Teodoro estacionado frente a mi puerta. Mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez había venido a ayudarme. Que tal vez había recordado que su tía llegaría pronto. Pero cuando entré lo encontré sentado en el sofá mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que solo había pasado porque Ivana le pidió que recogiera unas ollas que yo le había prestado hace meses. No me preguntó si necesitaba ayuda con las bolsas. No me preguntó cómo estaba. Solo tomó las ollas y se fue. Cerré la puerta detrás de él y me quedé parada en el pasillo. Las bolsas del mercado todavía pesaban en mis manos. Sentí que algo dentro de mí se apretaba. Pero no lloré. Ya no lloraba por estas cosas. Solo seguí adelante. Guardé la comida. Empecé a cocinar. Me concentré en lo único que me hacía sentir útil. Finalmente llegó el día. Paula me avisó por mensaje que su vuelo había aterrizado. Que estaría en mi casa en 1 hora. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse un vestido que hacía tiempo no usaba. Me maquillé un poco. Me peiné con cuidado. Cuando escuché el taxi detenerse frente a mi casa salí corriendo a la puerta. Vi a Paula bajarse con 2 maletas grandes. Traía el cabello más corto. Algunas canas que antes no tenía. Pero su sonrisa era la misma de siempre. Nos abrazamos en la entrada. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Como si por fin pudiera respirar. Ella entró a la casa y dejó las maletas en el suelo. Me tomó de las manos y me miró a los ojos. Me dijo que me veía cansada. Que había adelgazado. Que le preocupaba. Le dije que estaba bien. Que solo había sido un año difícil. Nada grave. Pero ella me conocía demasiado bien. Sabía cuando yo mentía. Se sentó en el sofá y abrió una de las maletas. Empezó a sacar cosas envueltas en papel de seda. Cajas elegantes. Bolsas con logos que reconocí de revistas. Me dijo que todo era para mí. Que había pensado en mí en cada tienda que visitó. Que quería verme sonreír. Abrí el primer paquete. Era un reloj suizo. Plateado. Elegante. Con una correa de cuero suave. Nunca en mi vida había tenido algo así. El segundo paquete contenía perfumes franceses. 3 frascos de vidrio tallado. Olían a flores y a madera. A lujo. A cosas que yo nunca me compraba. El tercer regalo fue un bolso de cuero italiano. Color caramelo. Con costuras perfectas. Suave al tacto. Pesado. Real. Me quedé sin aliento mirando todo. No sabía qué decir. Sentí que no merecía tanto. Paula me abrazó y me dijo que me lo merecía todo. Que había trabajado toda mi vida. Que había criado a mi hijo sola después de que su padre nos dejara. Que había sacrificado todo por darle educación y comida. Que ahora me tocaba recibir. Me tocaba ser tratada como lo que era. Una mujer valiosa. Una mujer que importaba. Lloré. Esta vez sí lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque alguien me veía. Alguien me recordaba. Alguien pensaba que yo valía la pena. Pasamos el resto de la tarde hablando. Cocinamos juntas. Reímos. Recordamos historias de nuestra infancia. Nos sentimos como antes. Como cuando éramos solo nosotras dos contra el mundo.
Esa noche cené con más apetito del que había tenido en meses. Me probé el reloj. Me puse un poco de perfume. Abracé el bolso como si fuera un tesoro. Y en ese momento todavía no sabía lo que vendría. Todavía no sabía que esa felicidad duraría tan poco. Que mi propio hijo sería capaz de arrebatármela. Que tendría que aprender a defenderme de la única persona que debería protegerme. Pero esa noche solo sentí gratitud. Solo sentí que por fin alguien me trataba con amor. Con respeto. Con la dignidad que había olvidado que merecía. A la mañana siguiente desperté temprano. Paula todavía dormía en el cuarto de visitas. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no se sentía vacío. Ahora había alguien ahí. Alguien que me importaba. Alguien a quien yo le importaba. Preparé café y me senté en la cocina mirando los regalos que había dejado sobre la mesa. El reloj brillaba con la luz de la mañana. Los frascos de perfume parecían joyas. El bolso descansaba en la silla como si siempre hubiera pertenecido ahí. Toqué el cuero suave del bolso y sentí algo extraño. Una mezcla de alegría y culpa. Como si no tuviera derecho a tener cosas tan bonitas. Como si fuera egoísta querer algo para mí. Había pasado tantos años dando todo. Comprando ropa para Teodoro. Pagando sus estudios. Sacrificando mis propias necesidades para que él tuviera lo que quería. Y ahora que alguien me daba algo a mí me sentía rara. Casi incómoda. Paula apareció en la cocina bostezando. Se sirvió café y se sentó frente a mí. Me miró con esos ojos que siempre sabían lo que yo estaba pensando. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Pero ella sabía que mentía. Me dijo que notaba algo en mí. Algo apagado. Como si me hubiera acostumbrado a no existir. A no importar. Le dije que estaba exagerando. Que solo era la edad. Que así eran las cosas cuando uno envejecía. Ella negó con la cabeza. Me dijo que la edad no tenía nada que ver. Que nuestra madre había tenido 80 años y seguía siendo fuerte. Seguía teniendo opiniones. Seguía ocupando espacio en el mundo. Me preguntó por Teodoro. ¿Cuándo había sido la última vez que vino a visitarme? ¿Qué hacía por mí? Me quedé callada. No sabía qué decir. No quería admitir que mi propio hijo me había olvidado. Que pasaban semanas sin que viniera. Que cuando venía era solo para pedir algo o dejar algo. Nunca para quedarse conmigo. Paula esperó. No me presionó. Solo esperó a que yo hablara. Finalmente le conté. Le dije que Teodoro estaba muy ocupado con su trabajo. Con su esposa. Con su vida. Que yo entendía. Que no quería ser una carga. Ella dejó la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Me dijo que yo no era una carga. Que era su madre. Que él tenía una obligación. No solo de visitarme, sino de asegurarse de que yo estuviera bien. Le dije que las cosas habían cambiado desde que se casó con Ivana. Que ella lo mantenía ocupado. Que tal vez yo no era tan importante para ella y por eso él venía menos. Paula me miró con tristeza. Me dijo que eso no era excusa. Que un hombre de verdad sabía cuidar a su madre sin importar lo que dijera su esposa. Cambié de tema. No quería arruinar la mañana hablando de cosas tristes. Le pregunté qué quería hacer ese día. Si quería ir al mercado. Si quería cocinar algo especial. Ella aceptó el cambio de tema. Pero vi en sus ojos que no había terminado de pensar en esto. Que algo le molestaba. Que estaba preocupada por mí. Pasamos el día cocinando juntas. Hicimos tamales como cuando éramos niñas. Paula recordaba perfectamente cómo mamá los preparaba. Cómo doblaba las hojas. Cómo sabía cuándo estaban listos. Mientras cocinábamos hablamos de todo. De Italia. De su trabajo. De sus vecinos. De lo diferente que era vivir allá. Pero también de lo mucho que extrañaba su tierra. Su familia. A mí. Me dijo que había pensado en pedirme que me fuera a vivir con ella. Que tenía espacio en su departamento. Que podríamos pasar nuestros últimos años juntas. Sentí algo en el pecho. Una mezcla de ilusión y miedo. Le dije que no podía dejar mi casa. Mi vida. Aunque esa vida fuera solitaria. Aunque nadie me visitara. Era lo único que conocía.
Ella no insistió. Solo asintió. Pero vi en su cara que le dolía verme tan sola, tan resignada. Por la tarde sonó mi teléfono. Era Teodoro. Me preguntó si Paula ya había llegado. Le dije que sí, que estaba conmigo, que estábamos cocinando. Hubo un silencio breve. Después me dijo que pasaría a saludarla al día siguiente, que Ivana quería conocerla, que hacía tiempo que hablaban de ella. Me alegré. Pensé que tal vez esta visita lo acercaría más a mí, que tal vez recordaría que tenía familia, que tenía una madre. Colgué y le conté a Paula. Ella sonrió, pero noté algo raro en su expresión, como si no estuviera completamente feliz con la noticia. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que nada, que solo esperaba que Teodoro fuera amable, que la tratara bien, y sobre todo que me tratara bien a mí delante de ella. Le dije que no se preocupara, que Teodoro era buen hijo. Solo estaba ocupado. Ella no dijo nada más, pero vi en sus ojos que no me creía. Esa noche cenamos los tamales que habíamos preparado. Nos sentamos en el comedor con velas encendidas. Brindamos con agua de Jamaica. Reímos. Nos sentimos vivas. Antes de dormir, Paula me pidió que me probara el reloj otra vez, que me pusiera un poco de perfume, que cargara el bolso por la casa como si fuera a salir. Me sentí tonta, pero lo hice. Me puse el reloj. Me rocié perfume en las muñecas y en el cuello. Tomé el bolso y caminé por la sala como si fuera una modelo. Paula aplaudió. Me dijo que me veía hermosa, que me veía como debía verme siempre, con dignidad, con orgullo. Me miré en el espejo del pasillo. Casi no me reconocí. Hacía tanto tiempo que no me veía así. Arreglada, cuidada, como si importara. Me quité todo antes de dormir. Guardé el reloj en su caja, los perfumes en mi tocador, el bolso en mi armario, como si fueran demasiado valiosos para usarlos, como si no mereciera usarlos todos los días. Paula me vio guardar todo y negó con la cabeza. Me dijo que esas cosas eran para usarlas, para disfrutarlas, no para guardarlas como si fueran de museo. Le prometí que las usaría, pero en el fondo sabía que me daba miedo. Miedo de estropearlas. Miedo de que algo les pasara. Miedo de que alguien me dijera que era ridículo que una mujer de mi edad tuviera cosas tan elegantes. A la mañana siguiente me desperté nerviosa. Teodoro vendría a mediodía. Quería que todo estuviera perfecto, que viera que su tía y yo estábamos bien, que éramos felices. Limpié la casa otra vez, aunque ya estaba limpia. Preparé comida suficiente para un ejército. Puse la mesa con el mantel bueno, el que solo usaba en ocasiones especiales. Paula me detuvo. Me dijo que dejara de correr, que me sentara, que respirara, que mi hijo no merecía tanto esfuerzo si nunca venía a verme. Pero no pude evitarlo. Necesitaba que todo fuera perfecto. Necesitaba demostrarle que yo todavía servía para algo, que todavía podía ser una buena madre, una buena anfitriona. A las 2 en punto escuché el carro de Teodoro estacionarse frente a mi casa. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí esa ansiedad que siempre sentía cuando él venía. Esa necesidad de complacerlo, de que se sintiera a gusto, de que se quedara un poco más. Abrí la puerta antes de que tocara. Él entró con Ivana detrás. Ella traía un vestido ajustado, zapatos altos, el cabello perfectamente planchado, maquillaje impecable. Me saludó con un beso en la mejilla, pero fue frío, rápido, como un trámite. Teodoro me dio un abrazo breve. Me preguntó dónde estaba Paula, como si yo no importara, como si solo hubiera venido por ella. Paula salió de la cocina secándose las manos. Abrazó a Teodoro con cariño. Le dijo cuánto había crecido, que se parecía mucho a su padre, a mi difunto esposo. Teodoro sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír así en mucho tiempo, como si recordara algo bueno, algo importante. Después Paula saludó a Ivana. Fue educada, amable, pero noté que la miraba con cuidado, como si estuviera estudiándola.
Nos sentamos en la sala. Serví café. Ofrecí pan dulce. Ivana dijo que no comía harinas, que estaba cuidando su figura. Paula no dijo nada, pero vi cómo apretó los labios. Hablamos de Italia, de cómo era vivir allá. Teodoro preguntó por el trabajo de Paula. ¿Por cuánto ganaba? ¿Por cuánto costaba la vida allá? Paula respondió con paciencia. Pero yo noté que le molestaban esas preguntas. Como si Teodoro solo estuviera calculando, midiendo, comparando. Ivana miró alrededor de la sala. Sus ojos se detuvieron en la mesa del comedor donde yo había dejado los regalos de Paula. El reloj, los perfumes, el bolso. Se levantó y caminó hacia allá. Tomó el bolso sin pedir permiso. Lo examinó. Lo abrió. Pasó su mano por el cuero. Dijo en voz alta que era hermoso. Que ella siempre había querido un bolso así. Que costaban como $1000 en las tiendas de aquí. Mi corazón se detuvo. Sentí algo frío en el estómago. Paula se levantó también. Caminó hacia Ivana. Con calma. Sin prisa. Le quitó el bolso de las manos con suavidad, pero con firmeza. Le dijo que era un regalo para mí. Que lo había comprado especialmente para su hermana. Ivana sonrió. Pero fue una sonrisa falsa. Dijo que claro. Que solo lo estaba admirando. Que era muy lindo. Pero yo vi algo en sus ojos. Algo que me asustó. Una ambición. Un deseo. Una determinación. Paula volvió a dejar el bolso en la mesa. Pero esta vez lo puso más cerca de mí. Como protegiéndolo. El resto de la visita fue incómodo. Teodoro hablaba poco. Ivana miraba los regalos cada tanto. Yo trataba de mantener la conversación, pero sentía una tensión en el aire que no podía ignorar. Cuando finalmente se fueron, Paula cerró la puerta y se recargó contra ella. Me miró y negó con la cabeza. Me dijo que esa mujer era peligrosa. Que había visto cómo miraba mis regalos. Como si ya fueran suyos. Como si yo no tuviera derecho a tenerlos. Le dije que estaba exagerando. Que Ivana solo había sido curiosa. Nada más. Paula me tomó de las manos. Me miró a los ojos. Me dijo que tuviera cuidado. Que no dejara que nadie me quitara lo que era mío. Que yo merecía tener cosas bonitas. Que merecía ser respetada. Asentí. Pero en el fondo no le creí. No creí que Ivana fuera capaz de hacer algo malo. No creí que mi propio hijo permitiría que me faltaran al respeto. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Y pronto lo descubriría de la peor manera posible. Los siguientes días fueron tranquilos. Paula y yo caímos en una rutina agradable. Desayunábamos juntas. Salíamos a caminar por el barrio. Cocinábamos. Veíamos películas viejas en la televisión. Hablábamos hasta tarde en la noche. Me sentía viva otra vez. Como si hubiera despertado de un sueño largo y gris. Como si finalmente recordara quién era yo antes de convertirme solo en la madre de alguien. Solo en la mujer invisible que vivía sola en esa casa. Una tarde Paula insistió en que saliéramos. Que me pusiera el reloj. Que llevara el bolso. Que me rociara perfume. Me dijo que no tenía sentido tener cosas bonitas si no las usaba. Me resistí al principio. Me daba vergüenza salir así. Tan arreglada. Tan elegante. Como si estuviera presumiendo. Como si quisiera llamar la atención. Pero ella no aceptó un no. Me ayudó a elegir un vestido. Me peinó. Me maquilló suavemente. Me puso el reloj en la muñeca. Me dio el bolso. Cuando me vi en el espejo casi no me reconocí. Me veía diferente. Me veía importante. Me veía como alguien que merecía respeto. Salimos a caminar por el centro. Entramos a una cafetería bonita. Pedimos café y pastel. Nos sentamos junto a la ventana viendo pasar a la gente. Paula me tomó una foto con su teléfono. Me dijo que me veía radiante. Que así debía verme siempre. Yo sonreí. Pero por dentro todavía sentía esa vocecita que me decía que no merecía esto. Que era demasiado. Que una mujer de mi edad no debía andar así. Cuando volvimos a casa ya era de tarde. Dejé el bolso en mi cuarto. Me quité el reloj con cuidado.
Lo guardé en su caja como si fuera un tesoro frágil. Paula me vio y suspiró. No dijo nada, pero supe que estaba decepcionada. Decepcionada de que yo no pudiera simplemente disfrutar. Simplemente aceptar que merecía cosas buenas. Esa noche Teodoro llamó. Me preguntó si Paula y yo queríamos ir a cenar a su casa el domingo. Dijo que Ivana cocinaría. Que sería lindo pasar tiempo en familia. Me emocioné. Hacía más de 6 meses que no me invitaba a su casa. Pensé que tal vez la presencia de Paula lo había hecho reflexionar. Que tal vez recordaba que yo existía. Que yo era su madre. Le conté a Paula. Ella no parecía tan entusiasmada. Me preguntó si estaba segura de que queríamos ir. Si no prefería que pasáramos ese día solas. Le dije que quería ir. Que quería que Teodoro viera que yo estaba bien. Que tenía a mi hermana conmigo. Que era feliz. Paula aceptó. Pero vi en su cara que no confiaba. Que algo le preocupaba. El domingo llegó rápido. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido sencillo pero bonito. Esta vez sí me puse el reloj. Tomé el bolso con los perfumes adentro porque quería mostrárselos a Teodoro. Quería que supiera que su tía me había dado cosas hermosas. Que alguien pensaba en mí. Paula también se arregló. Llevó una botella de vino italiano que había traído en su equipaje. Un vino caro. De una región que ella conocía bien. Llegamos a la casa de Teodoro a las 6 de la tarde. Era una casa bonita. De 2 pisos. Con jardín. Con espacio de sobra. Espacio suficiente para que yo viviera ahí si algún día me lo pidieran. Pero nunca me lo habían pedido. Ivana abrió la puerta. Traía un delantal puesto. Sonrió, pero otra vez fue esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos hizo pasar. La casa olía bien. A comida casera. A especias. Me sorprendió. No sabía que Ivana cocinara. Teodoro estaba en la sala viendo el fútbol. Se levantó para saludarnos. Nos abrazó rápido. Nos dijo que nos sentáramos. Que la cena estaría lista pronto. Me senté en el sofá. Dejé mi bolso a mi lado. Paula le dio el vino a Ivana. Ella lo tomó y leyó la etiqueta. Sus ojos se iluminaron. Dijo que era un vino excelente. Que costaba como $150 la botella. Paula asintió. Dijo que era un regalo. Que lo disfrutaran. Ivana lo llevó a la cocina. Yo esperaba que lo abriera para la cena. Pero no lo hizo. Lo guardó en su alacena. Como si fuera solo para ella y Teodoro. Como si Paula y yo no estuviéramos ahí. Paula me miró. Yo solo bajé la vista. No quería causar problemas. No quería arruinar la noche. La cena estuvo bien. Ivana había hecho pollo en salsa. Arroz. Ensalada. Nada especial, pero estaba rico. Comimos en silencio la mayor parte del tiempo. Teodoro preguntó cuándo se iría Paula. Ella dijo que en una semana. Que tenía que volver a su trabajo. A su vida en Italia. Él asintió. Preguntó si volvería pronto. Paula dijo que no sabía. Que dependía de muchas cosas. Pero que siempre estaría pendiente de mí. Que siempre me llamaría. Miró a Teodoro cuando dijo eso. Como esperando que él dijera algo. Que dijera que él también estaría pendiente de mí. Que no me dejaría sola. Pero Teodoro solo siguió comiendo. Como si no entendiera el mensaje. O como si no le importara. Después de cenar pasamos a la sala. Ivana sirvió café. Yo saqué uno de los perfumes de mi bolso. Quería mostrárselo a Teodoro. Quería que viera lo bonito que era. Se lo di para que lo oliera. Él lo tomó. Lo miró. Dijo que olía bien. Nada más. Lo dejó sobre la mesa de centro y siguió viendo el fútbol en la televisión. Ivana se acercó. Tomó el frasco. Lo examinó con cuidado. Leyó la etiqueta. Sus ojos se abrieron un poco. Dijo que era perfume francés. De una marca cara. Que costaba como $200 el frasco. Yo asentí. Le dije que Paula me había traído 3. Que eran hermosos. Que me hacían sentir especial. Ivana no dijo nada más. Pero se quedó mirando el frasco por mucho tiempo. Demasiado tiempo. Paula se levantó.
Dijo que ya era tarde, que deberíamos irnos, que yo me cansaba fácil. Teodoro ni siquiera se levantó para despedirnos. Solo levantó la mano desde el sofá. Dijo que manejáramos con cuidado. Ivana nos acompañó a la puerta. Me abrazó. Me dio las gracias por haber ido. Pero su abrazo fue frío, vacío. Cuando subimos al taxi, Paula estaba callada. Muy callada. Yo le pregunté qué pasaba. Me dijo que nada, que solo estaba cansada. Pero yo sabía que mentía. Sabía que había visto lo mismo que yo. La forma en que Ivana miraba mis cosas. La forma en que Teodoro me ignoraba. La forma en que ninguno de los dos me trataba como si importara. Llegamos a casa y nos fuimos a dormir. Pero esa noche no pude descansar. Seguía pensando en la cena. En lo incómodo que había sido todo. En lo poco que mi hijo parecía interesarse en mí. Y en cómo los ojos de Ivana se habían quedado fijos en mis regalos. Como si ya estuviera planeando algo. Como si ya los quisiera para ella. Los días siguientes pasaron rápido. Demasiado rápido. Paula y yo sabíamos que pronto tendría que irse y eso nos ponía tristes. Tratábamos de aprovechar cada momento. Cada desayuno. Cada conversación. Cada risa. Teodoro no volvió a llamar después de esa cena. Yo tampoco lo busqué. Ya me había acostumbrado a su silencio. A su distancia. A su indiferencia. Pero una tarde sonó mi teléfono. Era él. Me preguntó si podía pasar a recoger unas herramientas que había dejado en mi cochera hace meses. Le dije que sí. Que cuando quisiera. Llegó media hora después. Entró directo al cochera sin siquiera saludarme bien. Paula estaba en la cocina preparando agua de limón. Yo me quedé en la sala esperando a que Teodoro terminara. Cuando salió del cochera traía las herramientas en la mano. Se detuvo en la entrada de la sala. Sus ojos miraron la mesa donde yo había dejado mis regalos otra vez. El reloj. Los perfumes. El bolso. Se acercó. Tomó el reloj. Lo miró con atención. Me preguntó cuánto había costado. Le dije que no sabía. Que era un regalo de Paula. Que no había preguntado el precio. Él siguió mirándolo. Dijo que probablemente costaba como $1,500. Que era una marca muy buena. Suiza. De lujo. Dejó el reloj en la mesa. Tomó uno de los perfumes. Hizo lo mismo. Calculó que cada frasco costaba alrededor de $200. Yo no entendía por qué le importaba tanto el precio. ¿Por qué no podía simplemente alegrarse de que yo tuviera cosas bonitas? De que alguien me las hubiera dado con amor. Paula salió de la cocina. Notó la tensión. Se quedó parada en la puerta observando. Teodoro dejó el perfume en la mesa. Me miró y me dijo que tuviera cuidado. Que esas cosas eran muy valiosas. Que debería guardarlas en un lugar seguro. Que sería una lástima que se estropearan. Asentí. Le dije que las cuidaría. Que eran muy importantes para mí. Él se fue sin decir nada más. Sin preguntarme cómo estaba. Sin preguntarle a Paula por su viaje de regreso. Solo tomó sus herramientas y se fue. Paula se sentó a mi lado. Me dijo que no le gustaba cómo Teodoro había mirado mis cosas. Como si estuviera haciendo cuentas. Como si estuviera pensando en algo. Le dije que estaba exagerando. Que Teodoro solo era curioso. Nada más. Pero en el fondo yo también había sentido algo raro. Algo incómodo en la forma en que había examinado cada regalo. En la forma en que había calculado cada precio. Esa noche Paula recibió una llamada de su trabajo. Tenían una emergencia. Necesitaban que regresara antes. En 2 días. No en una semana como habíamos planeado. Me sentí devastada. No quería que se fuera todavía. No quería volver a estar sola. Pero entendía. Ella tenía su vida. Sus responsabilidades. Pasamos esos 2 últimos días juntas sin separarnos. Cocinamos. Hablamos. Lloramos un poco. Nos prometimos que nos llamaríamos más seguido. Que no dejaríamos pasar tanto tiempo sin vernos. La mañana en que Paula se fue me levanté muy temprano. Preparé su desayuno favorito. Quería que se llevara un buen recuerdo.
Quería que supiera cuánto significaba para mí que hubiera venido. Mientras desayunábamos, sonó mi teléfono. Era Teodoro otra vez. Preguntó si Paula ya se había ido. Le dije que se iba esa tarde, que su vuelo salía a las 6. Hubo un silencio. Después me preguntó si podía pasar a despedirse. Me alegré. Pensé que tal vez sí le importaba su tía, que tal vez sí tenía algo de corazón. Le dije que sí, que viniera cuando quisiera, que estaríamos en casa todo el día. Colgué y le conté a Paula. Ella no pareció emocionada. Solo asintió, como si ya esperara que algo así pasara. Teodoro llegó al mediodía. Esta vez venía con Ivana. Entraron juntos. Él traía una pequeña bolsa de regalo en la mano. Me sorprendió. No esperaba que trajeran algo. Se sentaron en la sala. Teodoro le dio la bolsa a Paula. Ella la abrió. Había chocolates, una tarjeta, cosas simples. Pero el gesto era bonito. Paula agradeció. Los abrazó. Les dijo que había sido un placer verlos, que esperaba que cuidaran de mí, que no me dejaran sola tanto tiempo. Teodoro asintió. Dijo que sí, que vendría más seguido. Pero yo sabía que no lo haría. Ya había escuchado esa promesa antes. Ivana se levantó. Caminó hacia la mesa donde estaban mis regalos. Otra vez. Como si la atrajeran. Como si no pudiera evitarlo. Tomó el bolso. Lo abrió. Lo revisó por dentro. Dijo que era hermoso. Que ella tenía uno parecido, pero no tan bueno. Que este era de mejor calidad. Paula la observaba. Con cuidado. Con atención. Ivana dejó el bolso. Tomó uno de los perfumes. Lo destapó. Se roció un poco en la muñeca. Olió. Sonrió. Dijo que olía increíble. Que era perfecto para ella. Sentía algo frío en el estómago. No me gustaba cómo decía eso. Como si ya fuera suyo. Como si yo no estuviera ahí. Paula se levantó. Caminó hacia Ivana. Con calma. Le quitó el perfume de la mano. Lo tapó. Lo puso en la mesa. Lejos de ella. Le dijo con voz suave pero firme que todo eso era para mí. Que lo había comprado para su hermana. Que no era para nadie más. Ivana se rió. Dijo que claro. Que ella solo lo estaba probando. Que no había problema. Pero su risa sonó falsa. Forzada. Y sus ojos mostraban otra cosa. Mostraban molestia. Resentimiento. Teodoro se levantó. Dijo que ya era tarde. Que tenían que irse. Que tenían cosas que hacer. Se despidieron rápido. Ivana me dio un beso en la mejilla. Pero fue aún más frío que las otras veces. Cuando se fueron, Paula cerró la puerta y suspiró. Me miró con preocupación. Me dijo que tuviera mucho cuidado. Que esa mujer quería mis cosas. Que haría lo posible por quedárselas. Le dije que no podía. Que eran mías. Que Teodoro nunca permitiría algo así. Paula negó con la cabeza. Me dijo que Teodoro no me defendería. Que ya lo había visto. Que él estaba completamente controlado por su esposa. Que hacía lo que ella le pedía. Me dijo que guardara bien mis cosas. Que las pusiera en un lugar donde nadie más pudiera verlas. Donde nadie pudiera tocarlas. Pero yo no le hice caso. Pensé que estaba siendo paranoica. Que Ivana no haría nada malo. Que Teodoro jamás me traicionaría de esa forma. Estaba muy equivocada. Esa tarde llevé a Paula al aeropuerto. Nos abrazamos por mucho tiempo. Ella me hizo prometer que la llamaría si pasaba algo. Si necesitaba ayuda. Si alguien me faltaba al respeto. Le prometí que sí. Pero en el fondo pensé que no sería necesario. Que todo estaría bien. La vi pasar por seguridad. Me quedé ahí hasta que desapareció entre la multitud. Sentí un vacío enorme en el pecho. Como si me hubieran arrancado algo. Volví a casa sola. La casa estaba silenciosa otra vez. Vacía otra vez. Como antes de que Paula llegara. Me senté en la sala. Miré mis regalos sobre la mesa. El reloj brillaba. Los perfumes se veían elegantes. El bolso descansaba ahí como un recordatorio de que alguien me amaba.
de que alguien pensaba en mí. Pero por primera vez sentí miedo. Miedo de perderlos. Miedo de que alguien me los quitara. Miedo de que Paula tuviera razón. Tomé el bolso. Lo llevé a mi cuarto. Lo guardé en el armario. Escondido. Protegido. Hice lo mismo con los perfumes. Y con el reloj. Los guardé todos. Como si fueran secretos. Como si no tuviera derecho a tenerlos a la vista. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que ya no me sentía segura ni en mi propia casa. De que ya no confiaba en mi propio hijo. Y tenía razón en no confiar. Porque lo peor todavía estaba por venir. Los primeros días sin Paula fueron difíciles. La casa volvió a sentirse demasiado grande. Demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Me levantaba en las mañanas y por un segundo olvidaba que ella ya no estaba. Esperaba oír su voz desde la cocina. Pero solo había silencio. Teodoro no llamó. Ni una vez. Ni siquiera para preguntar si había llegado bien del aeropuerto. Ni para preguntar cómo estaba. Nada. Yo tampoco lo busqué. Algo dentro de mí había cambiado. Las palabras de Paula seguían resonando en mi cabeza. Su advertencia. Su preocupación. Y aunque trataba de ignorarlas, no podía. Había guardado todos mis regalos en el armario de mi cuarto. Los sacaba de vez en cuando solo para mirarlos. Para recordar que alguien había pensado en mí. Pero ya no los dejaba a la vista. Ya no me sentía segura haciéndolo. Una tarde de la semana siguiente sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la ventana y vi el carro de Teodoro estacionado frente a mi casa. Sentí una mezcla de alegría y nerviosismo. Abrí la puerta. Él estaba ahí con Ivana. Los dos sonreían. Me dijeron que solo pasaban a saludar. Que querían ver cómo estaba ahora que Paula se había ido. Les abrí. Les ofrecí café. Se sentaron en la sala. Ivana miraba alrededor como buscando algo. Sus ojos se detuvieron en la mesa del comedor. La mesa donde antes estaban mis regalos. Preguntó dónde estaban las cosas que Paula me había traído. Dijo que quería verlas otra vez. Que eran tan bonitas. Le dije que las había guardado. Que no quería que se estropearan. Que eran muy valiosas para mí. Ella insistió. Dijo que solo quería verlas un momento. Que le encantaba ese bolso. Que no podía dejar de pensar en él. Algo en su tono me incomodó. Pero no quería ser grosera. No quería crear problemas. Así que fui a mi cuarto y saqué el bolso del armario. Cuando volví a la sala se lo di. Ella lo tomó con las dos manos. Lo abrió. Lo revisó por dentro. Pasó sus dedos por el cuero. Lo sostuvo contra su cuerpo como si fuera suyo. Dijo que le quedaba perfecto. Que era justo su estilo. Que ella sabría usarlo mejor que yo. Mis manos empezaron a sudar. Le dije que era un regalo de mi hermana. Que significaba mucho para mí. Que no era algo que yo usara todos los días, pero que lo cuidaba con cariño. Ivana me miró. Sonrió. Pero fue una sonrisa extraña. Me dijo que ella entendía. Que solo estaba admirándolo. Que era obvio que un bolso así era demasiado elegante para quedarse guardado en un armario. Teodoro no decía nada. Estaba sentado mirando su teléfono. Como si no le importara la conversación. Como si no estuviera pasando nada raro. Ivana finalmente me devolvió el bolso. Pero lo hizo despacio. Como si le doliera soltarlo. Como si quisiera quedárselo. Se quedaron un rato más. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima. Del tráfico. De nada real. Y entonces Ivana dijo algo que me heló la sangre. Dijo que sería lindo si yo le regalara algo a ella. Que al fin y al cabo éramos familia. Que compartir era bonito. Que seguro Paula había traído suficientes cosas para que yo pudiera dar algo. Me quedé callada. No sabía qué decir. Sentí que me estaban poniendo en una esquina. Que me estaban presionando. Teodoro levantó la vista de su teléfono. Me miró. Dijo que Ivana tenía razón. Que yo había recibido muchos regalos. Que no estaría mal compartir un poco. Que de todas formas yo no usaba esas cosas. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Mi propio hijo. Mi propia sangre.
Estaba pidiéndome que regalara las únicas cosas bonitas que tenía. Las únicas cosas que me hacían sentir valiosa. Les dije que no. Que esos regalos eran míos. Que Paula los había comprado para mí. Que no los daría. El ambiente cambió. Ivana dejó de sonreír. Teodoro frunció el ceño. Como si yo hubiera dicho algo malo. Como si fuera egoísta por querer conservar lo que era mío. Ivana se levantó. Dijo que entendía. Que no había problema. Pero su voz sonó fría. Resentida. Teodoro también se levantó. Me dijo que no tenía que ser así. Que su esposa solo estaba siendo amable. Que yo estaba siendo difícil. Me quedé sentada sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi hijo me estaba llamando difícil por no regalar mis cosas. Por no ceder a los caprichos de su esposa. Se fueron sin despedirse bien. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Me quedé sola en la sala con el bolso todavía en mis manos. Lloré. Lloré por primera vez en mucho tiempo. No de tristeza. De rabia. De impotencia. De dolor. Me di cuenta en ese momento de que Paula tenía razón. Que Ivana quería mis cosas. Y que Teodoro la apoyaría. Que él elegiría complacerla a ella antes que respetarme a mí. Guardé el bolso otra vez. Esta vez lo puse en un lugar más escondido. Detrás de mis sábanas viejas. Donde nadie pensaría en buscarlo. Hice lo mismo con los perfumes y el reloj. Los escondí como si fueran tesoros en peligro. Porque eso era lo que eran. Y estaban en peligro. Esa noche llamé a Paula. Le conté lo que había pasado. Ella se enojó. Me dijo que no les abriera la puerta otra vez. Que no dejara que entraran a mi casa. Que protegiera lo que era mío. Me dijo que si intentaban algo más la llamara inmediatamente. Que ella volvería si era necesario. Que no me dejaría sola con esto. Colgamos y me fui a dormir. Pero no pude descansar. Seguía pensando en la cara de Ivana cuando sostenía mi bolso. En cómo lo miraba. En cómo lo quería. Y en cómo Teodoro me había mirado a mí. Con frialdad. Con decepción. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la egoísta. Pasaron 3 días. Teodoro no llamó. Yo tampoco. El silencio entre nosotros ahora era diferente. Ya no era solo distancia. Era ruptura. Y entonces una tarde vi su carro estacionarse frente a mi casa otra vez. Pero esta vez venía solo. Sin Ivana. Sentí un poco de alivio. Pensé que tal vez venía a disculparse. Que tal vez había reflexionado. Que tal vez recordaba que yo era su madre. Abrí la puerta. Él entró. Pero no me saludó con un abrazo. No me preguntó cómo estaba. Solo entró directo a la sala. Se sentó. Me miró. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que Ivana estaba muy molesta. Que se sentía rechazada. Que yo la había hecho sentir mal. Que ella solo quería el bolso prestado. Solo para una fiesta. Nada más. Le dije que no. Que ese bolso era mío. Que no lo prestaría. Él insistió. Me dijo que yo estaba siendo ridícula. Que yo nunca salía a ningún lado. Que nunca usaba esas cosas. Que era un desperdicio tenerlas guardadas. Sentí que algo en mí se rompía. Mi hijo me estaba diciendo que yo no merecía tener cosas bonitas porque no las usaba. Como si mi valor dependiera de qué tan útil era para los demás. Le dije que no otra vez. Con más firmeza. Le dije que se fuera. Que no quería seguir hablando de esto. Él se levantó. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de enojo y desprecio. Me dijo que lo lamentaría. Que Ivana no olvidaba estas cosas. Que yo estaba arruinando la relación con ellos por un estúpido bolso. Y se fue. Dejándome ahí. Temblando. Asustada. Preguntándome cómo había llegado a este punto. Como mi propio hijo se había convertido en un extraño. En alguien que me hacía sentir culpable por proteger lo poco que tenía. Esa noche no dormí nada. Sabía que algo malo iba a pasar. Podía sentirlo. Y tenía razón. Los días siguientes fueron extraños. Teodoro no volvió a llamar. Yo tampoco lo busqué. Había una pared entre nosotros ahora.
Una pared que yo no había construido, pero que estaba ahí. Sólida. Real. Dolorosa. Me la pasaba sola en casa. Salía poco. Casi nada. Tenía miedo de dejar mis cosas sin vigilancia. Miedo de que alguien entrara. Miedo de que me las quitaran. Me daba cuenta de lo ridículo que sonaba. Pero no podía evitarlo. La forma en que Ivana había mirado mis regalos. La forma en que Teodoro me había presionado. Todo eso me había dejado asustada. Paula me llamaba todos los días. Me preguntaba cómo estaba. Si Teodoro había vuelto. Si había pasado algo. Le decía que no. Que todo estaba tranquilo. Pero las dos sabíamos que era la calma antes de la tormenta. Una mañana estaba en la cocina preparando café cuando escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi el carro de Teodoro estacionándose. Eran apenas las 9 de la mañana. Él nunca venía tan temprano. Salió del carro. Venía solo otra vez. Tocó la puerta. Yo dudé. No quería abrirle. No quería otra discusión. Pero era mi hijo. No podía dejarlo afuera. Abrí. Él entró sin esperar invitación. Traía una expresión seria. Tensa. Me dijo que necesitábamos hablar. Que esto no podía seguir así. Que teníamos que resolver el problema. Le pregunté qué problema. Él me miró como si yo fuera tonta. Me dijo que el problema era mi actitud. Que estaba siendo egoísta. Que Ivana solo había pedido un favor y yo lo había convertido en un drama. Sentí que la rabia subía por mi garganta. Le dije que no había ningún drama. Que yo solo había dicho que no. Que tenía derecho a decir que no. Que mis cosas eran mías. Él levantó la voz. Me dijo que yo no entendía. Que Ivana era su esposa. Que ella era importante para él. Que yo debería hacer un esfuerzo por llevarnos bien. Le dije que yo siempre había sido amable con ella. Que nunca le había faltado al respeto. Que lo único que no haría era regalarle o prestarle mis cosas. Teodoro caminó hacia el comedor. Miró la mesa vacía. Me preguntó dónde estaban los regalos. Le dije que guardados. En un lugar seguro. Él me miró fijamente. Me preguntó dónde exactamente. Le dije que eso no le importaba. Que eran mis cosas y yo decidía dónde las guardaba. Su expresión cambió. Se puso más dura. Más fría. Me dijo que yo estaba siendo paranoica. Que nadie iba a robarme nada. Que estaba exagerando. Pero yo sabía que no exageraba. Lo veía en sus ojos. Veía que él había venido con un plan. Que Ivana lo había mandado. Que no se iría sin conseguir lo que quería. Le pedí que se fuera. Que ya habíamos hablado suficiente. Que no había nada más que decir. Él no se movió. Se quedó parado en medio de la sala mirándome. Como si estuviera calculando. Pensando. Entonces sacó su teléfono. Marcó. Puso el altavoz. Era Ivana. Ella empezó a hablar. Me dijo que no entendía por qué yo era tan difícil. Que ella solo quería usar el bolso una vez. Para una boda. Que después me lo devolvería. Le dije que no. Que ya había dicho que no. Que no cambiaría de opinión. Ella cambió de tono. Se puso más dulce. Más manipuladora. Me dijo que yo no lo necesitaba. Que nunca salía. Que estaba desperdiciándolo. Que una mujer de mi edad no tenía dónde usar esas cosas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Una mujer de mi edad. Como si por tener 69 años ya no mereciera tener cosas bonitas. Como si mi vida ya no valiera nada. Le dije que colgara. Que no quería seguir escuchándola. Teodoro terminó la llamada. Me miró con decepción. Me dijo que yo lo estaba obligando a elegir. Que estaba poniendo cosas materiales por encima de la familia. Que estaba siendo una mala madre. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Una mala madre. Yo que había sacrificado todo por él. Yo que había trabajado doble turno para darle educación. Yo que nunca me compré nada para que a él no le faltara nada. Y ahora él me llamaba mala madre por no regalar lo único que alguien me había dado con amor. Le dije que se fuera. Que no quería verlo más. Que no volviera hasta que pudiera respetarme. Él se rió.
Fue una risa amarga, seca. Me dijo que estaba bien, que si así lo quería así sería, que no me molestaría más. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Se volteó. Me miró con algo que me asustó. Algo oscuro. Algo que nunca había visto en él. Me dijo que yo me lo había buscado. Que no dijera después que él no me advirtió. Y se fue. La puerta se cerró. Me quedé sola, temblando, con el corazón latiendo demasiado rápido. Llamé a Paula. Le conté todo. Ella se asustó. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que cambiara las cerraduras, que no les abriera más la puerta. Le dije que no creía que Teodoro fuera capaz de hacer algo malo. Ella me dijo que yo no conocía a las personas cuando se obsesionaban con algo, que el dinero y la ambición cambiaban a la gente. Pasé el resto del día nerviosa. Saltaba con cualquier ruido. Revisaba las ventanas cada 5 minutos. Verifiqué 3 veces que todas las puertas estuvieran cerradas. Cuando llegó la noche me sentía exhausta. No había comido nada en todo el día. Me obligué a comer un poco de pan. Tomé té para calmarme. Me fui a dormir temprano. Pero no podía descansar. Seguía escuchando ruidos. Sombras que se movían. Mi mente me jugaba trucos. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a revisar el armario donde tenía guardados mis regalos. Seguían ahí. Todos. Intactos. Me sentí tonta por ser tan paranoica. Volví a la cama. Traté de dormir. Al día siguiente me desperté tarde. Me dolía la cabeza. El cuerpo me pesaba como si hubiera corrido un maratón. Preparé café. Me senté en la cocina. Miré por la ventana. Todo parecía normal. Tranquilo. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Dudé pero contesté. Era Ivana. Me preguntó si podíamos hablar. Como adultas. Sin Teodoro de por medio. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Ella insistió. Me dijo que solo quería explicarme su punto de vista. Que tal vez yo la había malentendido. Le dije que no había nada que malentender. Que mis cosas eran mías y punto. Ella suspiró. Me dijo que yo estaba siendo terca. Que estaba arruinando la relación con mi hijo por tonterías. Que algún día me arrepentiría. Colgué. No quería seguir escuchándola. No quería que me manipulara. Pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Estaba arruinando mi relación con Teodoro. Pero no por defender mis cosas, sino porque él había elegido a una mujer ambiciosa por encima de su propia madre. Esa tarde decidí salir. Necesitaba aire fresco. Necesitaba despejar mi mente. Cerré bien la casa. Verifiqué 2 veces que todo estuviera con llave. Caminé por el parque. Me senté en una banca. Vi a las familias jugando. A los niños corriendo. A las madres sonriendo. Y me pregunté en qué momento mi vida se había vuelto esto. ¿En qué momento había dejado de ser una madre querida para convertirme en un obstáculo? En alguien a quien manipular. En alguien de quien robar. Volví a casa 2 horas después. Abrí la puerta. Todo parecía normal. Entré. Cerré con llave detrás de mí. Fui a mi cuarto. Abrí el armario. Busqué detrás de las sábanas. Mi corazón se detuvo. El bolso no estaba. Revisé otra vez. Moví todas las sábanas. Busqué en cada rincón del armario. Los perfumes tampoco estaban. Ni el reloj. Todo había desaparecido. Alguien había entrado a mi casa. Alguien había registrado mis cosas. Alguien me había robado. Y yo sabía exactamente quién había sido. Me quedé parada frente al armario vacío sin poder respirar. Mis manos temblaban. Mi cabeza daba vueltas. Sentía que el piso se movía bajo mis pies. Revisé otra vez. Y otra. Como si mis ojos me estuvieran mintiendo. Como si los regalos fueran a aparecer mágicamente. Pero no estaban. Nada estaba. Me senté en el borde de la cama. Traté de pensar. Traté de entender cómo había pasado esto. Yo había cerrado bien la casa. Había verificado las puertas. Las ventanas. Todo estaba con llave cuando salí.
Y entonces lo supe. Teodoro tenía llave de mi casa. Yo se la había dado hace años. Para emergencias. Para cuando yo necesitara ayuda. Nunca pensé que la usaría así. Nunca pensé que la usaría para robarme. Sentí náuseas. Corrí al baño. Me arrodillé frente al inodoro. Pero no salió nada. Solo arcadas secas. Solo el peso de la traición aplastándome. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Vi a una mujer vieja. Cansada. Derrotada. Una mujer a quien su propio hijo acababa de robar. Salí del baño. Tomé mi teléfono. Marqué el número de Teodoro. Sonó 5 veces. No contestó. Volví a marcar. Otra vez no contestó. Marqué a Ivana. Tampoco contestó. Les mandé mensajes. Les dije que sabía lo que habían hecho. Que devolvieran mis cosas. Que eso era robo. Que eran lo peor. Los mensajes se marcaron como leídos. Pero no hubo respuesta. Me senté en el sofá. Las lágrimas empezaron a caer. No podía pararlas. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la traición. Por la pérdida. Por la humillación de que mi propio hijo me hubiera tratado así. Llamé a Paula. Contestó al segundo timbre. Escuchó mi voz rota y supo inmediatamente que algo malo había pasado. Le conté todo. Que había salido 2 horas. Que cuando volví todo había desaparecido. Que Teodoro tenía llave. Que sabía que había sido él. Paula gritó. Nunca la había escuchado tan enojada. Me dijo que llamara a la policía. Que denunciara el robo. Que no dejara que se salieran con la suya. Le dije que no podía. Que era mi hijo. Que no podía meterlo en problemas con la ley. Que no podía hacerle eso. Ella me dijo que él no había tenido problema en hacerme esto a mí. Que yo tenía que defenderme. Que tenía que recuperar lo que era mío. Pero yo no sabía si podía. No sabía si tenía la fuerza. Me sentía tan cansada. Tan vieja. Tan inútil. Paula me dijo que esperara. Que no hiciera nada. Que ella tomaría el próximo vuelo. Que estaría ahí en 2 días. Que arreglaríamos esto juntas. Colgamos. Me quedé sentada en el sofá hasta que oscureció. No encendí las luces. No comí. No hice nada. Solo me quedé ahí. En la oscuridad. Pensando en cómo mi vida había llegado a este punto. Esa noche no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Tenía miedo de que volvieran. De que quisieran más. De que me hicieran algo peor. A la mañana siguiente sonó el timbre. Me asomé por la ventana. Era Teodoro. Solo. Sin Ivana. No quería abrirle. Pero necesitaba verlo a la cara. Necesitaba escucharlo admitir lo que había hecho. Abrí la puerta. Él entró como si nada hubiera pasado. Como si fuera un día normal. Como si no me hubiera robado el día anterior. Se sentó en el sofá. Me miró. Me preguntó por qué lo había estado molestando con mensajes. ¿Por qué estaba siendo tan dramática? No podía creer lo que estaba escuchando. Le grité. Le dije que sabía lo que había hecho. Que había entrado a mi casa. Que había tomado mis cosas. Que me había robado. Él negó con la cabeza. Me dijo que yo estaba loca. Que él no había hecho nada de eso. Que no sabía de qué le estaba hablando. Pero yo vi algo en sus ojos. Una chispa de culpa. De nerviosismo. Sabía que mentía. Le dije que tenía llave de mi casa. Que nadie más podía haber entrado. Que sabía que había sido él. Él se levantó. Me dijo que yo estaba paranoica. Que probablemente había perdido las cosas y ahora me estaba inventando historias. Que una mujer de mi edad a veces olvida dónde pone las cosas. Otra vez usando mi edad contra mí. Como si fuera senil. Como si fuera tonta. Le dije que devolviera mis cosas o llamaría a la policía. Él se rió. Me dijo que lo hiciera. Que no tenía pruebas. Que nadie me creería. Y tenía razón. No tenía pruebas. Solo mi palabra contra la suya. Y él era un hombre respetable con trabajo estable. Yo era solo una vieja sola que tal vez estaba confundida. Se fue.
Me dejó ahí, más rota que antes, más sola que nunca. Pasé el resto del día pensando qué hacer. Si debía ir a su casa, confrontar a Ivana, buscar mis cosas. Pero tenía miedo. Miedo de lo que pudieran hacerme. Miedo de que llamaran a la policía y me acusaran a mí de algo. Paula me llamó esa noche. Me dijo que su vuelo salía al día siguiente, que llegaría en la tarde, que aguantara, que pronto estaríamos juntas. Le conté que Teodoro había venido, que había negado todo, que me había hecho sentir como si yo estuviera loca. Paula me dijo que no estaba loca, que ella arreglaría todo, que él no saldría bien de esta, que pagaría por lo que había hecho. Al día siguiente limpié la casa. No sé por qué. Supongo que necesitaba hacer algo. Mantener mis manos ocupadas. No pensar en el vacío que sentía. A las 3 de la tarde llegó Paula. Traía solo una pequeña mochila. Había venido con prisa. Solo por mí. Me abrazó en la puerta. Y volví a llorar. Lloré en sus brazos como una niña. Lloré todo el dolor. Toda la vergüenza. Toda la traición. Ella me dejó llorar. No dijo nada. Solo me sostuvo. Cuando finalmente me calmé entramos a la casa. Se sentó en la sala. Me miró con determinación. Me dijo que ahora arreglaríamos esto. Que iríamos a casa de Teodoro. Que recuperaríamos lo que era mío. Le dije que tenía miedo. Que no sabía si podía enfrentarlos. Ella me tomó de las manos. Me dijo que no estaba sola. Que ella estaría conmigo. Que juntas éramos más fuertes. Esperamos hasta las 6 de la tarde. Paula dijo que era mejor ir cuando estuvieran los dos en casa. Que no hubiera forma de que negaran las cosas si las veíamos ahí. Subimos al carro que Paula había rentado. Manejó hasta la casa de Teodoro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Llegamos. Paula estacionó el carro frente a la casa. Vimos el carro de Teodoro. Y el de Ivana. Estaban los dos ahí. Paula bajó del carro. Yo me quedé sentada. Tenía miedo. Ella abrió mi puerta. Me tendió la mano. Me dijo que era hora. Que era momento de defenderme. De recuperar mi dignidad. Tomé su mano. Bajé del carro. Caminamos juntas hasta la puerta. Paula tocó el timbre. Esperamos. Ivana abrió. Su cara cambió cuando nos vio. Trató de cerrar la puerta, pero Paula la detuvo. Le dijo que necesitábamos hablar. Que no nos iríamos hasta recuperar lo que nos habían robado. Ivana dijo que no sabía de qué hablábamos. Que nos fuéramos o llamaría a la policía. Paula sonrió. Pero fue una sonrisa fría. Le dijo que perfecto. Que llamara a la policía. Que con gusto les explicaríamos cómo habían entrado a casa de una anciana y le habían robado regalos que valían más de $2,000. Ivana palideció. Teodoro apareció detrás de ella. Nos vio y su expresión se endureció. Paula lo miró directo a los ojos. Y entonces dijo algo que cambió todo. Dijo que ella sabía exactamente dónde estaban mis cosas. Que las había rastreado. Que el bolso tenía un localizador GPS cosido en el forro. Que ella siempre ponía localizadores en las cosas valiosas que regalaba por si se perdían o las robaban. Mentía. Pero ellos no lo sabían. Y funcionó. Teodoro e Ivana se miraron. Vi el pánico en sus ojos. La forma en que tragaron saliva. La forma en que sus cuerpos se pusieron tensos. Paula sacó su teléfono. Les mostró una pantalla. No sé qué era exactamente. Tal vez alguna aplicación. Tal vez nada. Pero ellos no se acercaron a verificar. Solo miraron desde lejos. Paula dijo que la señal venía de dentro de esta casa. Específicamente del segundo piso. De la habitación que daba al frente. Ivana dio un paso atrás. Teodoro cerró los puños. Pero ninguno de los dos dijo nada. Paula siguió hablando. Con voz calmada. Firme. Sin gritar. Dijo que tenían dos opciones. Devolverlo todo ahora mismo y esto quedaría entre familia. O ella llamaría a la policía y presentaría cargos por robo con agravantes. Entrada sin autorización. Robo a una persona mayor.
Dijo que conocía abogados en este país. Buenos abogados. Que con pruebas del GPS y el testimonio de nosotras dos, Teodoro podría ir a la cárcel. Perder su trabajo. Su reputación. Todo. El silencio que siguió fue pesado. Largo. Insoportable. Finalmente Ivana habló. Dijo que todo era un malentendido. Que ella solo había tomado las cosas prestadas. Que iba a devolverlas después. Que no era robo si pensaba regresarlas. Paula se rió. Pero no fue una risa alegre. Fue una risa dura. Fría. Le dijo que entrar a casa ajena sin permiso era allanamiento. Que tomar cosas sin autorización era robo. Que no importaba si pensaba devolverlas o no. Teodoro finalmente habló. Me miró. Me dijo que yo estaba exagerando. Que habíamos sido familia. Que no podía hacerles esto. Que él era mi hijo. Algo dentro de mí se rompió. Le dije que él había dejado de ser mi hijo cuando entró a mi casa como un ladrón. Cuando me robó las únicas cosas bonitas que tenía. Cuando eligió a su esposa ambiciosa por encima del respeto hacia su madre. Le dije que yo le había dado todo. Toda mi vida. Todo mi esfuerzo. Todo mi amor. Y él me pagó robándome. Haciéndome sentir loca. Diciéndome que estaba paranoica. Mi voz se quebró pero seguí hablando. Le dije que nunca le había pedido nada. Solo respeto. Solo que me dejara tener algo para mí. Y ni siquiera eso pudo darme. Teodoro bajó la mirada. Por primera vez lo vi avergonzado. Pero no dijo nada. No se disculpó. No pidió perdón. Paula le dio un ultimátum. Tenían 5 minutos para bajar con todo. O ella marcaba al número de emergencias. Sacó su teléfono. Empezó a contar. Ivana miró a Teodoro. Le dijo algo en voz baja. Él negó con la cabeza. Ella insistió. Discutieron en susurros, pero pudimos escuchar parte de la conversación. Ivana decía que no podían arriesgarse. Que si llamaban a la policía todo se pondría peor. Teodoro decía que eran sus cosas ahora. Que no las devolvería. Paula llegó a 3 minutos. Levantó el teléfono. Marcó el 9. Después el 1. Su dedo se quedó sobre el 1 final. Ivana gritó que esperara. Que subirían por las cosas. Que las devolverían. Subió las escaleras corriendo. Teodoro la siguió. Paula y yo nos quedamos en la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Escuchamos ruidos arriba. Cajones abriéndose. Pasos rápidos. Voces discutiendo. Después bajaron. Ivana traía el bolso en la mano. Teodoro traía una bolsa de plástico con los perfumes y el reloj adentro. Ivana me aventó el bolso. Cayó al suelo frente a mí. Como si fuera basura. Como si no valiera nada. Teodoro puso la bolsa en mis manos. Con fuerza. Con rabia. Me miró con odio. Con resentimiento puro. Me dijo que estaba contenta. Que había recuperado sus preciosas cosas. Que esperaba que valieran la pena. Porque había perdido a su hijo por ellas. Paula dio un paso adelante. Se puso entre nosotros. Le dijo a Teodoro que no me hablara así. Que él había perdido a su madre el día que decidió robarle. Que él había tomado esa decisión. No yo. Le dijo que un hombre de verdad protegía a su madre. La cuidaba. La respetaba. Que él no era un hombre. Era un ladrón. Un cobarde. Un hijo indigno. Teodoro apretó la mandíbula. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no sé si eran de arrepentimiento o de rabia. Ivana lo tomó del brazo. Lo jaló hacia adentro. Nos gritó que nos fuéramos. Que no volviéramos nunca. Que no éramos bienvenidas en su casa. Paula me tomó del brazo. Recogió el bolso del suelo. Me ayudó a caminar hacia el carro. Mis piernas apenas me sostenían. Cuando llegamos al carro miré hacia atrás. Teodoro estaba en la puerta. Mirándonos. Su expresión era indescifrable. Una mezcla de vergüenza. Rabia. Dolor. Por un segundo pensé que vendría. Que me pediría perdón. Que diría que todo había sido un error terrible. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí parado. Viendo cómo nos íbamos.
viendo cómo se rompía para siempre lo que quedaba de nuestra relación. Paula manejó en silencio. Yo miraba por la ventana sin ver nada. Tenía mis cosas de vuelta. El bolso, los perfumes, el reloj. Todo estaba ahí, en mis manos, intacto. Pero no sentía alivio. No sentía victoria. Solo sentía vacío. Un vacío enorme que ningún regalo podía llenar. Habíamos ganado. Habíamos recuperado lo que era mío. Pero había perdido a mi hijo. Y no sabía si alguna vez podría recuperarlo. Llegamos a casa. Paula me ayudó a entrar. Me sentó en el sofá. Revisó cada regalo. Me mostró que todo estaba bien. Que nada estaba dañado. Yo asentía. Pero no me importaba. Ya no me importaba. Paula se sentó a mi lado. Me abrazó. Me dijo que había hecho lo correcto. Que había defendido mi dignidad. Que debía sentirme orgullosa. Le dije que no me sentía orgullosa. Solo me sentía cansada. Triste. Rota. Ella me dijo que era normal. Que lo que había pasado era terrible. Que ninguna madre debería pasar por eso. Pero que con tiempo sanaría. Que yo era más fuerte de lo que creía. Esa noche Paula se quedó conmigo. No me dejó sola. Preparó té. Calentó sopa. Me obligó a comer aunque no tenía hambre. Me ayudó a cambiar las cerraduras de la casa. Llamó a un cerrajero que vino en la noche. Ahora Teodoro no podría entrar. Nunca más. Me metí a la cama temprano. Paula se acostó a mi lado. Como cuando éramos niñas. Como cuando teníamos miedo y dormíamos juntas para sentirnos seguras. Le pregunté si había hecho mal. Si debía haberle dado el bolso a Ivana desde el principio. Si todo esto podría haberse evitado. Paula me apretó la mano. Me dijo que no. Que yo no había hecho nada malo. Que defender lo que era mío no era egoísmo. Que tener límites no era ser mala madre. Me dijo que Teodoro había elegido su camino. Que él había decidido robar. Mentir. Traicionar. Que esas decisiones eran suyas. No mías. Me dijo que yo merecía respeto. Merecía ser tratada con dignidad. Merecía tener cosas bonitas sin que nadie me las quitara. Cerré los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. Pero por primera vez en días no eran solo lágrimas de dolor. También eran de alivio. De gratitud. De saber que no estaba sola. Que alguien me había defendido. Alguien había peleado por mí. Alguien me había recordado que yo valía la pena. Me quedé dormida con la mano de Paula en la mía. Sintiendo que tal vez, solo tal vez, algún día esto dolería menos. Algún día podría mirar mis regalos y solo ver amor. No traición. Algún día volvería a sentirme completa. Pero ese día todavía estaba lejos. Muy lejos. Y mientras tanto solo podía esperar. Y sanar. Y aprender a vivir con este nuevo dolor. Con esta nueva realidad. Con este hijo que había perdido para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Paula se quedó conmigo toda una semana más. Canceló reuniones. Pospuso compromisos. Me dijo que yo era más importante que cualquier trabajo. Pasábamos los días en silencio la mayor parte del tiempo. Ella cocinaba. Yo la acompañaba. Salíamos a caminar por las tardes. Poco a poco empecé a sentirme un poco mejor. No bien, pero mejor. Teodoro no llamó. No mandó mensajes. Nada. Era como si hubiera muerto. O como si yo hubiera muerto para él. A veces me preguntaba si se arrepentía. Si pensaba en mí. Si entendía el daño que me había hecho. Pero nunca tendría esas respuestas. Y tal vez era mejor así. Una tarde Paula sacó el bolso del armario donde yo lo había vuelto a guardar. Me lo dio. Me dijo que tenía que usarlo. Que no podía seguir escondiéndolo como si fuera algo prohibido. Le dije que no podía. Que cada vez que lo veía recordaba todo. El robo. La traición. La cara de Teodoro llena de odio. Paula se sentó frente a mí. Me tomó de las manos. Me dijo que entendía. Pero que no podía dejar que ellos ganaran. Que si yo seguía escondiendo mis cosas ellos habrían logrado su objetivo.
Habría logrado hacerme sentir que no merecía nada. Me dijo que tenía que recuperar el significado original de esos regalos, que eran símbolos de amor, de que yo importaba, de que alguien pensaba en mí, y que no podía dejar que Teodoro e Ivana mancharan eso. Tenía razón. Lo sabía. Pero era difícil. Tan difícil. Esa tarde me obligó a arreglarme. Me puse un vestido bonito. Me peinó. Me maquilló suavemente. Me puso el reloj en la muñeca. Me roció perfume. Me dio el bolso. Salimos a caminar por el centro. Entramos a una tienda. A un café. Paula me tomó fotos. Me hizo sonreír. Me recordó quién era yo. Una mujer digna. Una mujer valiosa. Una mujer que merecía ocupar espacio en el mundo. Cuando volvimos a casa me sentía diferente. No completamente sanada. Pero sí más fuerte. Como si algo dentro de mí hubiera despertado. Algo que había estado dormido por mucho tiempo. Paula tuvo que irse 3 días después. Esta vez la despedida fue diferente. Seguía doliendo. Pero ya no me sentía tan perdida. Tan sola. Tan rota. Me abrazó en el aeropuerto. Me hizo prometer que usaría mis regalos. Que no los escondería. Que saldría. Que viviría. Que no dejaría que el miedo me encerrara. Le prometí que lo intentaría. Y esta vez era en serio. Las semanas pasaron. Aprendí a vivir con el silencio de Teodoro. Con su ausencia. Con el hecho de que tal vez nunca volvería a tener una relación con él. Dolía. Dolía tanto. Había noches en que lloraba hasta quedarme dormida. Había días en que me preguntaba dónde había fallado como madre. ¿Qué había hecho mal para que mi hijo me tratara así? Pero Paula me llamaba todos los días. Me recordaba que yo no había hecho nada malo. Que algunas personas simplemente elegían mal. Que Teodoro había elegido la ambición y la codicia por encima del amor y el respeto. Empecé a salir más. A usar mis cosas. El reloj en mi muñeca. El perfume en mi piel. El bolso en mi brazo. Al principio me sentía incómoda. Como si todos me miraran. Como si todos supieran lo que había pasado. Pero nadie sabía. Y nadie me miraba raro. De hecho, algunas mujeres me hacían cumplidos. Me decían que me veía elegante. Que el bolso era hermoso. Que olía muy bien. Y poco a poco empecé a creerlo. Empecé a creer que merecía tener cosas bonitas. Que mi edad no me hacía menos valiosa. Que mi soledad no me hacía invisible. Un día estaba en el supermercado comprando verduras. Llevaba puesto el reloj y el bolso. Una mujer mayor se me acercó. Me dijo que me veía radiante. Me preguntó cuál era mi secreto. Le sonreí. Le dije que no había ningún secreto. Solo había aprendido a valorarme. A defenderme. A no dejar que nadie me hiciera sentir menos de lo que era. Ella asintió. Me dijo que ojalá ella hubiera aprendido eso a mi edad. Que había pasado toda su vida complaciendo a otros. Poniéndose al final. Olvidándose de sí misma. Le dije que nunca era tarde. Que siempre podíamos empezar a respetarnos. A exigir respeto. A ocupar el lugar que merecíamos. Cuando llegué a casa ese día me miré en el espejo. Vi a una mujer diferente. No la mujer rota de hace un mes. No la mujer invisible de hace un año. Vi a una mujer que había peleado. Que había perdido algo importante. Pero que había ganado algo más valioso. Su dignidad. 2 meses después recibí una llamada de un número desconocido. Dudé pero contesté. Era Teodoro. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más quebrada. Me preguntó si podíamos hablar. Si podía venir a verme. Mi primer instinto fue decir que no. Que no quería verlo. Que ya había hecho suficiente daño. Pero algo en su voz me detuvo. Le dije que sí. Que podía venir. Pero que solo hablaríamos en mi sala. Que no le abriría mi vida otra vez tan fácilmente. Llegó esa tarde. Venía solo. Sin Ivana. Cuando abrí la puerta lo vi diferente. Más delgado. Más cansado. Más viejo. Entró despacio. Como si tuviera miedo. Como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Y no lo estaba.
No completamente. Se sentó en el sofá. Yo me senté en el sillón frente a él, dejando espacio entre nosotros, dejando clara la distancia que ahora existía. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un idiota, que Ivana lo había manipulado, que él había sido débil, que no tenía excusa pero que lo lamentaba profundamente. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras, decidiendo qué decir. Finalmente hablé. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que las palabras no borraban lo que había hecho, que no curaban el dolor que me había causado, que no recuperaban la confianza que había destruido. Le dije que él había entrado a mi casa como un ladrón, que me había robado, que me había mentido, que me había hecho sentir loca, que había elegido objetos materiales por encima de su propia madre. Le dije que eso no se olvidaba fácilmente, que tal vez algún día podría perdonarlo, pero que ese día no era hoy. Y tal vez no sería mañana tampoco. Teodoro lloró. Lo vi llorar por primera vez en años. Me dijo que entendía, que no esperaba que lo perdonara, que solo quería que supiera que se arrepentía, que había terminado con Ivana, que se había dado cuenta de que ella lo había convertido en alguien que no quería ser. Le dije que me alegraba por él, pero que eso no cambiaba nada entre nosotros, que él tenía que vivir con las consecuencias de sus decisiones, como todos. Se fue poco después. No lo abracé. No le dije que todo estaría bien, porque no lo sabía. No sabía si algún día podríamos volver a tener una relación. No sabía si yo quería tenerla, pero sí sabía algo. Sabía que yo estaría bien, con o sin él. Sabía que había aprendido a defenderme, a valorarme, a no aceptar menos de lo que merecía. Esa noche me puse el reloj, me rocié perfume, tomé el bolso y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 69 años, una mujer que había sobrevivido traición, dolor, pérdida, pero también vi a una mujer fuerte, una mujer digna. Una mujer que había aprendido que su valor no dependía de nadie más, que merecía respeto, que merecía amor, que merecía tener cosas bonitas sin tener que justificarlo. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí, una sonrisa verdadera, porque entendí algo fundamental. Había perdido a mi hijo, pero me había encontrado a mí misma, y tal vez eso era lo más importante de todo. La vida seguía. Y yo seguiría con ella, más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. Y nadie, nunca más, me haría sentir que no merecía respeto, que no merecía dignidad, que no merecía ocupar mi lugar en este mundo. Porque yo lo merecía, siempre lo había merecido, y ahora finalmente lo sabía.